Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciclo, el periodístico de La Diaria, en este último programa de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo 27. Bueno, particularmente hoy es una jornada bien importante, un ciclo especial. Vamos a tener en entrevista al candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, a quien abordaremos junto a Mariana Cianelli, la editora de política de La Diaria. Vamos a estar conversando distintos aspectos de esta campaña con Orsi, así como tuvimos también la presencia en ciclo del candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, y además de las candidatas a la vicepresidencia, Carolina Cose por el Frente Amplio y Lorena Quintana por Cabildo Abierto. Queremos dejar constancia también que hicimos el intento de que estuviera también en ciclo el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, y la candidata a la vicepresidencia por ese partido, Valeria Ripoll. Lamentablemente por el momento no tuvimos una respuesta positiva, pero esperemos poder tenerlos, si es que pasan al balotaje el Partido Nacional el próximo domingo, como se proyecta, poder tenerlos en noviembre. Exactamente, la invitación está planteada. Y bueno, justamente de cara a la proyección del próximo domingo es que hoy vamos a recibir en una mesa especial al politólogo Antonio Cardarello, también a la directora de Cifra, Mariana Pomies, y por supuesto también al director de Factum, Eduardo Botinelli. Va a estar con nosotros además Alejandra González, investigadora de la Usina de Percepción Ciudadana, Carlos, para presentarnos los últimos datos de la última encuesta de intención de voto de la Usina, que fue publicada hoy en La Diaria, y además vamos a tener hoy dos informes especiales. Hay colaboraciones. Hay colaboraciones. Hoy el señor Z de Sin TV nos preparó un informe especial sobre un resumen particular a su estilo de la campaña electoral. Pero antes de eso, Carlos, vamos a hacer un repaso de lo que pasó en el terreno político desde las internas hasta hoy. Resumen electoral. Fossati se pasó al Partido Colorado. Y la realidad es que la gente confunde pensando que yo me enojé porque no se eligió a Laura Raffo como vicecandidata. La realidad es que cuando supimos el nombre, el shock fue general. Nadie puede dudar que las ideas de la actual candidata de Valeria Ripoll al Partido Nacional son ideas de izquierda y son ideas, diría, de izquierda casi radical. Y yo me siento una persona de centro. Pablo Caram y Valentina Dos Santos condenados. Estoy muy triste y muy dolorida con todo esto. Todo lo que he hecho ha sido trabajar por mi pueblo y por mi gente. Y si hice cosas que van más allá de mis tareas como diputada, fue simplemente con este afán de trabajar por mi pueblo. Hablé con el intendente Pablo Caram y le solicité que renuncie a la intendencia de Artigas. Y le solicité además que no se presente como candidato a diputado, porque en ese sentido nos parece importante dar esa señal. Y él aceptó y bueno, y será efectivo en las próximas horas. Agosto. Hallazgos en el Batallón 14. El compromiso de madres y familiares es que los vamos a encontrar a todos. Y que el poder político debe ponerse de una vez por todas a la altura y dejarse de buscar el votito, dejarse de la mezquindad de yo hice más, yo hice menos, hacer acuerdos políticos para generar una política de Estado, para exigirle a las Fuerzas Armadas absolutamente toda la verdad. Se votó la ley de medios y la calle vetó artículo de Cabildo Abierto. Lo que estamos haciendo es tirarle salvavidas a los medios tradicionales de comunicación para que sigan subsistiendo, para poder mejorar nuestras comunicaciones y, por qué no, la democracia. La verdad que estamos asistiendo a un capítulo más de esta nefasta serie de sucesos que nos ha inmerso el gobierno y el oficialismo en la discusión de la ley de medios. Lamentablemente, lo que llega del Senado es mucho peor de lo que el año pasado el oficialismo votó. Bordaberry se suma a la campaña. He meditado mucho esta decisión que hoy tomo porque es una decisión de vida. Pedirle el voto lo más sagrado a mis compatriotas para asumir la obligación de trabajar sin cesar, esforzándome al máximo. Ese es mi compromiso. Interpelación al Mides y al INAU. Decidimos hacer esta interpelación porque la situación de INAU es insostenible, o mejor dicho, porque INAU no sostiene las vidas de los niños y adolescentes que están bajo su protección. Aquí el que pretenda no mirar el panorama realmente en toda su dimensión histórica, francamente no está atendiendo la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Blanca Rodríguez en el Frente Amplio. Estoy muy feliz en este momento en que se da
mi ingreso formal al Frente Amplio. Y que eso ocurra en esta casa, que nos dice tanto, por la huella de CNI, y con el estímulo, el apoyo y la invitación paciente, persistente, convincente del expresidente Mujica. Que además tenemos la alegría de que nos esté acompañando hoy. Septiembre. Lanzaron campaña por el sí y grupo de frente amplistas se posicionaron por el no. Compañeras y compañeros, todos somos jubilados. Es una cuestión de tiempo. Votar el sí es para definir estos 3 derechos humanos en esta medida cautelar básicos, pero es votar por el futuro. Coalición firmó acuerdo por allanamientos nocturnos. Para nosotros como Partido Nacional es fundamental otorgar y darle a la policía, a la fiscalía, una herramienta más, no es la solución mágica, pero sí es una herramienta importante más, que muchos policías, muchos fiscales en otras oportunidades la solicitaban a gritos. Ripoll en Masoyer. Y la verdad que estar acá es emocionante, en realidad me emociona mucho verlos, ver lo que sienten por estar acá. Sinceramente no tengo una palabra para definirlo, pero ustedes contagian emociones. Raffo dejó el herrerismo y se pasó al sector de Javier García. Es un sector moderno, generoso, que abre los brazos bien grandes, que construye un equipo plural. Sartori con el herrerismo. Pero si uno mira a esos más de 40 proyectos presentados, hay una agenda de lo que me gustaría que el Uruguay sea. No importa que no salieron algunos de ellos. Lo importante para mí es mostrar un camino. Identificaron a Luis Arigón. Porque hoy hemos tenido información del equipo de Argentina Forense, donde nos han establecido en forma concluyente en un 99,99% que los restos hallados el 30 de julio de 2024 en el batallón de infantería número 14 pertenecen a Luis Eduardo Arigón Castel. Charles Carrera renunció al Senado. Recibí la notificación de que se iniciaba el proceso de desafuero y en ese sentido nosotros consideramos que para los militantes del Frente Amplio, para los militantes de izquierda, honestidad es no ampararse en los fueros para concurrir a la justicia. O'Donnell como ministro de Economía. En el equipo de gobierno de resultar electo para la presidencia de la República, para el Ministerio de Economía hemos resuelto que sea Gabriel O'Donnell quien asuma la responsabilidad al mando de ese ministerio. Octubre. La calle Pou habló sobre seguridad social y el PIT-CNT respondió. Y lo que se propone para nosotros es muy peligroso y además es dañino. Es peligroso y es dañino. ¿Por qué? Porque yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible. Y realmente a nosotros nos parece que el objetivo del discurso que ayer se desarrolló tuvo mucho, digamos, de atemorizar a nuestro pueblo, de acallarlo y de paralizarlo en esta iniciativa. Nosotros queremos una discusión concreta y fundamentada. Cabildo Abierto entregó firmas para habilitar el plebiscito por una deuda justa. Al pueblo uruguayo lo que le cambia la vida es que el sistema político de una vez por todas le solucione sus grandes problemas. Interpelación al ministro del Interior. Yo no vengo a tirarle muertos encima a nadie, porque enrostrarse muertos, la verdad que no es el debate que necesita la sociedad uruguaya hoy. Por supuesto que hasta que no tengamos toda esta infraestructura y hasta que las políticas sociales, socioeducativas y sociolaborales empiecen a dar un resultado mucho más potente, hay un intermedio y que quizás lamentablemente tengamos que seguir recibiendo este tipo de noticias como las que recibimos días atrás. Campaña de enchastre. Detectamos una maniobra muy grande, la pauta, o sea, el pago de mucho dinero para que un video de campaña negativa contra mí, personal aparte, estuviese muy visible en YouTube. Cuando miramos su nombre, se llama Mario Riorda. Cuando googleamos a Mario Riorda, resulta que Mario Riorda es un conocido estratega electoral argentino y casualmente el estratega electoral principal de la mesa chica de Yamandú Orsi. Tiene todo el derecho del mundo a reclamar, no tengo ni idea, pero no se puede hacer campaña sucia. Ninguno debe hacer campaña sucia.
tiene razón. Si hay campaña social, la tiene que combatir. Cadenas nacionales por los plebiscitos. En este último tirón se necesitan muchas manos para salir a la calle, a conversar, a convencer, a perder el miedo, a repartir la papeleta blanca del sí para que llegue a cada hogar. Por supuesto que no soluciona todo, no es la panacea, pero es una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico, porque se termina con la impunidad de esos delitos nocturnos. Actos de cierre de campaña. Señores, estamos a una semana de hacer historia. Estamos a una semana de cambiarlo todo, estamos a una semana de renovarlo todo. Estamos donde nadie pensó que íbamos a estar y estamos en un lugar que tiene a muchísima gente enojada y nerviosa porque estamos ahí. Y aquí le mandamos un saludo al Partido Independiente, al Partido Colorado, al Partido Cabildo Abierto. A todos. Porque nos va a tocar la responsabilidad de liderar una coalición donde estamos todos juntos, no para ganar. Estamos juntos para gobernar. ¡Para gobernar! Es hora y es tiempo de remontar los sueños, de demostrar lo que nos une, de hablar con el corazón, como dice el jingle. Y lo que nos une, compañeras y compañeros, es una esperanza enorme que se está construyendo en nuestros días. Gracias por ayudarnos a construir esa esperanza. Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a Ciclo, al candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Bienvenido. Un gusto. Un placer, gracias por estos 2 minutos. Gracias a ustedes. En este tramo ya final, en esta recta final de la campaña, ¿cómo evalúas la campaña? ¿Es parecida, es similar, es muy distinta a anteriores que has participado? Yo creo que es bastante parecida, ¿no? Algunas cosas diferentes, como que... El rol es estrategias, otro, ¿no? El rol es otro. Ah, no, claro. Yo analizaba la campaña desde un punto de vista politológico. Sí. No, tenés razón, ahora sí. No, claro, por supuesto. Sí. A ver, yo he vivido las campañas departamentales. Estuve en el mes del balotaje en la campaña nacional, el periodo anterior, con Daniel. Sí, es increíble porque aparte estás obligado a estar en toda la cancha, que es todo el país. Y eso te obliga a hacer kilómetros, que está bueno. Y te obliga también a comprender la complejidad que tiene un desafío de este tipo. Y luego de 2 periodos al frente de la Intendencia, ¿no? Y teniendo en cuenta que es una posibilidad que ganes la presidencia de la República, ¿qué precauciones te parece que hay que tener estando en el poder, que hay que estar atentos? Son tantas, pero algunas. No perder jamás la capacidad de entender que desde el otro lado, en los otros lugares, pueden tener una cuota de verdad o de aporte que te puede servir. Dicho de otra forma, te sentás en un lugar donde tenés capacidad de decisión y poder de decisión, y ahí te corres el riesgo de creerte que por eso ya tenés la verdad en un puño. Lo esencial siempre es entender que la verdad o los aportes no solo lo tenés tú en tu caja de herramientas. Eso implica una cabeza siempre abierta y estar muy atento. Y lo otro es, en la coyuntura y el momento en el que vivimos, la principal precaución es no achancharse. Porque la inercia de siempre se hizo así. Esto es así, el Estado es como es. Entonces, que la prudencia no se termine transformando en la inmovilidad. Yo siempre digo que gobernar tiene que combinar prudencia y audacia. Y como todo es muy sensible, a veces la tendencia te empuja o te puede llegar a empujar a la inacción. Y ese es de los desafíos y las precauciones más importantes. ¿Te parece que a este gobierno le faltó tender puentes con la oposición? No le interesó nunca. Lo plantearon desde el principio. Ellos consiguieron su coalición y el mensaje fue: ahora siéntense a esperar. Pero no es un juicio de valor, es un dato de la realidad. A tal punto que muchos acuerdos que en los periodos anteriores se habían logrado en lo que tiene que ver con los organismos de Contralor, que precisa mayorías especiales, donde el presidente siempre es mano, Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso, Fiscalía, siempre ahí se precisa mayoría especial y es el presidente el que tiene que jugar la carta, ¿no?
Y ahí nunca terminás saliendo con el poncho que trajiste, lo negociás. En este periodo no le interesó. Es un dato de una forma de llevar adelante la administración o el gobierno que te da agilidad, porque resolvés con los tuyos. Ahora, a mediano y largo plazo complica. Entonces, hay que tener una actitud distinta. Y en ese sentido, aprovechando eso que estás diciendo, ¿ya hay tendido algunos lazos, algunos vínculos con otros sectores políticos, incluso pensando en el balotaje, pero también en la gobernabilidad, ¿no? Y en integrar a otros sectores? El clima de campaña electoral tiende a otra cosa. No lo permite. El clima de campaña electoral, la esencia de una campaña es mostrar las diferencias para que la gente pueda elegir en base a lo que nos diferencia y no lo que nos hace iguales o nos hace parecidos, o las coincidencias pasan a un segundo plano. Yo hasta en mis discursos lo planteo, hay cosas donde la ciudadanía, la gente común y corriente no se explica cómo no somos capaces de llegar a un par de acuerdos. Tema infancia, tema cárceles, son los temas obvios, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como considero que los políticos o los actores políticos somos constructores de clima, más allá de lo que tú explícitamente puedas escribir y acordar, el clima que tú generas es fundamental. Y ahí, por suerte, en distintas tiendas políticas tenés constructores de climas adecuados como para asegurar esa gobernabilidad o esa paz política mínima como para que un país avance. No solo un gobierno, sino el país entero. Después del domingo, ¿ves la posibilidad de avanzar hacia un diálogo con otros partidos pensando en el balotaje? No hay más remedio. El diálogo, más que una posibilidad, es una necesidad. Porque, a ver, hay tres velocidades, por decirlo de alguna forma. Hay medidas que tú las tienes que aplicar de inmediato, esas cosas que sí o sí las tenés que hacer, ni bien asume, dado el margen que te... A ver, de acuerdo al margen que te deja el presupuesto, ¿verdad? Después hay medidas más de carácter estructural, como por ejemplo, yo qué sé, reformar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que está teniendo problemas, por ponerte un ejemplo. Y después hay otra velocidad y otro nivel de decisión que necesita otro tipo de acuerdos más de Estado, ¿no? Por ejemplo, en temas de seguridad tenés que llegar, no veo otra forma, tenés que llevar adelante una estrategia de política criminal, cada partido tiene que hacerlo, pero en cuestiones gruesas no lo podés hacer si no te sentás en una mesa y decís, vamos a hacer esto. O sea que hay un compromiso ahí de ser electo presidente, vas a hacer una propuesta de integrar al resto de los partidos para conformar una mesa de seguridad. Varias. Seguridad es uno, educación, pero a ver, sin ir a la letra chica, no, ¿qué 3-4 cosas estamos de acuerdo como país? Y de ahí nosotros seguiremos para adelante con nuestra propuesta, pero sabiendo que lográs, no que te voten las cosas, no es necesario eso. Sí saber que por esa línea puedes caminar. Extensión del tiempo pedagógico, la universidad de la educación, sí o no, no sé, algunas cosas fundamentales. Y en tema de seguridad, si tú tenés que establecer, por ejemplo, vínculos a nivel internacional para trabajar sobre el tema narcotráfico, esas cosas las tenés que compartir. Porque son políticas que no son para 5 años, ¿no? ¿Y en qué otros temas te ves? El tema del riego, por ejemplo, también necesitaríamos algún acuerdo, porque hay precisas las intendencias también y el Partido Nacional tiene mucha fuerza ahí, es necesario considerarlos. Una política nacional de aguas. ¿Por qué? Porque yo parto de la base que hay a niveles de coincidencia. El tema es en qué momento tú lo planteas y además, si no tuviéramos antecedentes, pero hay el tema de la política energética, se trabajó en una mesa y todo el mundo sabía hacia dónde íbamos y hubo una política de Estado instalada. Ahora vino el tema del hidrógeno. A mí me parece que lo instalaron ahora. Yo creo que es necesario sentarse con técnicos, pero fundamentalmente con visión política, hacia dónde camina el Uruguay en el tema del hidrógeno. Te pongo 4 ejemplos ahí de necesidad de acuerdos para que el vuelo de esa política sea largo. Podés igual, vos traes tu estrategia y tu planteo y los tratás de imponer si tenés mayoría parlamentaria. Y está. Ahora, eso es el vuelo corto. Yo creo que es necesario el vuelo largo. Tampoco es dramático
si en algunas cosas no se logran acuerdos. ¿Y qué estrategias pensás que hay que aplicar para lograr consensos? Porque claramente mencionabas que ha sido muy difícil en estos temas macro, ¿no? Sí, pero yo creo que por lo menos hay que hacer el intento y saber que en otras fuerzas políticas también en algunos temas podés llegar a tener coincidencia. Con algunos lo vas a tener en algunos temas y con otros en otros. ¿Con qué ya identificás con qué No, partidos? no, pero ha sido la lógica hasta ahora, ha sido así. Según los temas, ¿con qué partidos? A mí me parece que podés tiene que llegar ser a negociar? temático, ¿no? Ahora, los tenés que invitar a todos. Y cuando digo una mesa, también digo los actores sociales y cámaras empresariales. Ahí lo precisas también. Yo qué sé, para el tema de educación precisamos a las universidades, públicas y privadas también. Yamandu, ¿cuál es tu principal o cuál identificás que es tu principal atributo para ser presidente de la República? Tu mayor condición. Yo creo que es esa la capacidad de articulación y la capacidad también de entender que hay verdades que no están en un puño, sino que pueden ser mejoradas a partir de la articulación con tu equipo de trabajo para empezar. Y fundamental con tu fuerza política, pero también con la población en general. Y ahí estoy hablando de actores sociales, actores políticos. Ese creo que es un atributo que lo esgrimo y lo utilicé durante 20 años en la Intendencia. El comando del FAN resolvió que ni la fórmula ni el candidato del Frente Amplio justamente asistiera a debates públicos o que asistiera incluso a convocatorias, exposiciones públicas donde hubiera supremacía de otros candidatos de esta coalición republicana, ¿no? A raíz de esto el oficialismo evidentemente acusó al Frente Amplio de esconder a su candidato, de esconder su programa. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo te gustaría contrarrestar todo eso, ¿no? Estando así frente a cámara en una entrevista. Claro. A ver, la diferencia entre esta elección y las anteriores, que ellos de antemano, varios meses antes, dijeron vamos a ir todos juntos. Históricamente no era así. La coalición se tejía en el proceso y tú ya la veías venir, pero siempre dejaban un margen. Ahora todos salieron a abrazarse al presidente de la República como nunca habíamos visto. Entonces son todos parte de una misma propuesta. No tengo dudas. Por supuesto que con sus matices, pero lo primero que te dicen es, bueno, a tal punto que uno de los candidatos a la presidencia dice que él admira y su referente es el presidente que es de otro partido. Entonces, ya con esa realidad, bueno, primero resuelvan la interna, que la van a resolver este domingo. Después que resuelvan la interna, debatimos con quien sea. Y con respecto a esconderme o no esconderme, hace 20 años que estoy en la actividad pública. 20. Mientras otros andan a saber qué andaban haciendo. Clarísimo. Hace 20 años que doy entrevistas, voy a los medios, hablo donde sea. En toda esta campaña hicimos para la interna 240 actividades y después con Carolina 150 y algo. ¿Ah? En casi todas, donde llegábamos al interior, conferencias de prensa, siempre. Nunca nos negamos. Y los periodistas del interior y de la capital nos preguntaron de todo. De todo. Ahora, soy yo quien elijo a qué lugares voy y a qué lugares no voy. ¿Con el diario del lunes te pareció entonces una estrategia acertada? Uno tiene que tener claro desde el punto de vista estratégico dónde está parado. Si a mí me dicen los 4 que van a ir juntos, que voy a ir a una actividad donde están los 4, ¿cuál es la gracia? Es un montaje que no es el adecuado. Por supuesto que ahora cuando queden 2, si es que hay balotaje, ahí estamos no solo obligados, sino que es mucho más claro que hay 2 personas que tienen que debatir, pero el debate más importante, el diálogo más importante es con la gente. Y la gente nos hacía preguntas, los periodistas, la cantidad de entrevistas que tuvimos, yo perdí la cuenta, sin problema ninguno, y respondo lo que sea, y cuando alguien, en mi caso, cuando hay un tema que tú no lo manejas bien, bueno, pregúntale a tu equipo. No tiene ningún misterio. En ese caso, más allá de acatar la decisión del comando, ¿no? ¿Cómo era tu actitud? ¿Te salías de la vaina por igual salir a contestar? No. ¿Estabas tranquilo? No, porque yo elijo el espacio donde voy. Porque me parece que además, a ver, revisemos, está bien, está bueno revisar para atrás los años de elecciones. ¿A cuántas actividades, cuántos debates iban los candidatos? No es tan distinto. Lo que pasa es que quisieron instalar eso diciendo que nos escondíamos, y repito, 240 actividades más 150, ahí estuve. Y no me escondí jamás. Tampoco cuando fui gobierno.
El candidato colorado Andrés Ojeda acusó al Frente Amplio de montar una campaña sucia en su contra y en particular habla de la participación de el asesor Mario Riorda. ¿Le pediste explicaciones a Riorda sobre este tema? No tengo que pedirle nada porque nunca entendí de qué acusa y a quién acusa. Primero me acusó a mí, después al Frente, después a Riorda. Ahora hizo la denuncia en Argentina. Acusó de que había fake news, pero ahora parece que no es fake news. Entonces yo, como no entiendo de qué está hablando, no voy a entrar en ese corral de ramas de una cosa extraña, donde además todavía no ha mostrado qué fue lo que pasó. El día que muestre lo que pasó puedo opinar un poco más. De pique dije que no está buena una campaña sucia, que no está buena la noticia falsa. Lo primero que dije. Eso no puede ser. Ahora después entré a ver y sigo sin entender de qué está hablando. ¿Te parece correcto que haya presentado una denuncia a la justicia por este tema? En Argentina. Sí. Y bueno, eligió el escenario que más le sirve. Sin duda. Mediáticamente, ¿te refieres? No, ojalá sea solo mediático. Ojalá. Nosotros ya hemos visto lo que es la política argentina y cómo se relaciona con el tema de la justicia. ¿Te preocupa la esa deriva me preocupa. De la judicialización siempre me preocupó y me acuerdo que el primero que lo planteó fue Sanguinetti hace años. Pero la judicialización en Argentina, ¡wow! Está raro eso, está raro y hay que prestarle mucha atención. ¿Y qué opinás de la llegada del activista digital que te abordó, además de extrema derecha, Javier Negré, al Uruguay? Lo de activista digital, no sé si es lo que más le cabe. ¿Periodismo? Difícil. No sé. O sea que a esta altura ya no sé. Operador. Porque que andaba paseando, de que no andaba paseando, es también nubarrones que hay que prestarle mucha atención. Porque tiene que ver con cosas que pasan en Occidente, que ha generado un deterioro en la calidad democrática de los países, que ha generado la pérdida de representatividad de los partidos. Es una especie de estrategia de destrucción de un sistema al que estamos acostumbrados los uruguayos y que nos ha hecho mucho bien. Hay que blindarse mucho de ese tipo de aparatos que son muy poderosos. ¿Pensás que esto está coordinado desde acá, digamos, desde la campaña política uruguaya? Sí, claro. Incluso hasta quién lo invita, quién le paga y todo eso también. Porque en Uruguay, lo que no saben de repente que en Uruguay nos conocemos casi todos. Eso es lo que nadie les avisó. ¿Y qué evaluación harías del presidente Luis Lacalle Pou, de Luis Lacalle Pou como presidente? Lo que es una virtud también es una debilidad. Se hace cargo de todo y no da espacio y no... O quiere hacer todo. Y es el que asume la responsabilidad de decidir todo. Y, por ejemplo, no tenés ni idea, se reúne el Consejo de Ministros, nunca se reúne. Los ministros son actores de segundo nivel, bastante segundo nivel, y cuando las políticas son más o menos exitosas, mucha puesta en escena de los logros de la persona. Ahora, cuando el viento viene de frente, cuando hay problemas, yo no tuve nada que ver. Entonces se vuelve una contradicción. No puede ser que en la torre ejecutiva te pase lo que te pasa y vos no tenías ni idea. O que en la torre ejecutiva se destruyan documentos que son para la justicia y vos no. Entonces, yo creo que ahí paga el costo también de una excesiva centralidad de la figura personal en el ejercicio del poder. Esa misma relación que planteabas, ¿no? De alguna manera te persuade a ser mucho más atento, ¿no? En eso del piso 4, en eso de los asesores, claro sí. En eso de la seguridad personal. Claro que sí. ¿Hay un recaudo mayor a partir de ese antecedente? Siempre. Y lo principal es escuchar mucho y entender lo que dije hoy al principio. Porque mirando y repasando lo que fue, bueno, la película mediante, ¿no? Hubo advertencias que no fueron tenidas en cuenta, quizá por esa excesiva confianza en uno mismo, que está bien que uno la tenga, pero a veces se puede convertir en otra cosa y cuando explotan las cosas no la pudiste frenar a tiempo. Yo creo que los recaudos son rodearte de buenos equipos, pero equipos, para temas específicos, sin duda, y asumir cuando las cosas no salen, no salieron y nos equivocamos. Eso no está mal. En una entrevista con Telenoche hace unos días nada más dijiste, liderazgo y mando son cosas distintas, ¿no? Liderazgo y mando. La fuerza política no manda en el gobierno, ahí lo hace el presidente y sus ministros.
Sin embargo, tenés como respaldo, ¿no?, un sector político como es el MPP, que por lo que se proyecta va a volver a tener un muy fuerte peso político en el Parlamento. ¿De qué manera consideras que debe darse justamente ese vínculo entre la fuerza política, Frente Amplio, los sectores y el gobierno? El respaldo parlamentario es de toda la bancada del Frente Amplio, ¿no? Yo recuerdo un documento que se hizo hace muchos años, no me acuerdo cuánto, que se hizo creo que para el 2004, estoy casi seguro, donde se establecía la relación entre la fuerza política, gobierno y fuerzas sociales. Ahí estaba la clave de cómo tenés que articular y hacer manejar esa realidad. No te puede pasar que tú confundas al gobierno con la fuerza política, pero tampoco te puede pasar que te descuelgues o te despegues tanto de la fuerza política que después te quedas sin los apoyos. Lo más evidente y la materialización más clara del apoyo político partidario es el propio Parlamento, que es una foto de la realidad electoral o partidaria. Yo creo que ahí tiene que haber una articulación entendiendo claro los límites y que son tareas bien distintas. ¿Y el gabinete te imaginás armándolo por el peso sectorial es relativo de las elecciones? Siempre fue relativo. ¿En qué sentido relativo? Que hay una correspondencia, pero no absoluta. Uh-huh. Es evidente que el peso influye, lo que hasta ahora el Frente nunca ha hecho una fotografía en el gabinete de lo que fue la representación parlamentaria. Y así seguirá siendo. Uh-huh. Y has dicho que no querés adelantar más nombres de futuros ministros, pero después de octubre, ¿tenés pensado hacer algún anuncio más? Quizá alguno. En algunas tema, áreas quizás sí. Por ejemplo, seguridad. No sé si es esa. Prefiero seguir trabajando en los equipos que están ahí. Por lo menos adelantar las áreas donde presentarías. No querés. No, porque además no tenemos decidido. Yamandú, ¿y por qué Odone en su momento fue una necesidad de clarificar y hacer? Como que la conducción de la economía es lo primero, la primera señal que tenés que dar. Más, esas necesidades más desde la izquierda también, por el tema de algunos mitos que fueron, por suerte, bajados allá en 2004, pero con la desaparición de Danilo estaba toda esa interrogante. Entonces, como además es cierto que vengo trabajando con Gabriel hace un tiempo sobre temas centrales de la economía nacional, bueno, lo conversamos y es la muestra que teníamos que dar de por dónde va nuestra visión del manejo económico. Y por el otro lado, la posible aprobación del plebiscito por la seguridad social también era una luz de alarma que hacía que ese nombre fuera bien claramente designado. No, de verdad que no. Es una dificultad, es una luz de alarma el tema del plebiscito, por supuesto, pero no tiene relación con la designación. No, de verdad que no. No pensamos así, porque incluso yo, con respecto al plebiscito, lo manifesté desde el principio, que es lo que yo pensaba y lo que pienso. Pero como elenco ahora que me lo preguntás, hubo otras variables y otras consideraciones que fueron bastante más fuertes a la hora de la designación. En el cierre de campaña presentaste 5 compromisos. ¿Qué pensamiento hubo detrás de esta propuesta? ¿Hacia dónde querías apuntar con este mensaje de los 5 compromisos? Los 5 compromisos es una especie de síntesis de todo lo que hemos venido planteando, y digo hemos en primera persona del plural porque también con Carolina, a lo largo de toda esta campaña. Si uno tuviera que resumir, básicamente son áreas o consideraciones que son ineludibles y que están desde primera hora. La necesidad de un país que crezca a un ritmo bastante más sostenido y que después de 10 años, porque estamos por cumplir 10 años de una economía que se estancó, debemos pegar un salto. Por lo tanto, el crecimiento es uno de los compromisos, pero como a su vez ese crecimiento no se transforma en desarrollo si tú a su vez no sostienes y no generas herramientas de contención y de protección social exitosas. El país no camina y no tenés desarrollo. Ese era el otro elemento clave, y aparecieron algunos, yo como decía un convidado de piedra, el tema de la seguridad es un tema central y que tenés que jugar fuerte. Y otros 2 compromisos que ya son más de marco. Una es el diálogo como actitud y como herramienta fundamental para acuerdos básicos en algunos temas centrales, y el otro es el tema de la ética y la honestidad en el ejercicio del gobierno, ¿no? Es como una especie de resumen
Y en vez de, como dije yo, en vez de promesas concretas, es compromisos concretos en esos 5 puntos, y que eso queremos que sea un poco el escáner por el que pasemos cuando estemos en el ejercicio del gobierno. Hay una reivindicación de larga data en esto, pensando un poco en los números, respecto al 6% para la educación y el 1% para la ciencia. Está en el programa de gobierno del Frente Amplio, estuvo en su momento en el programa, en el momento que gobernó Tabaré Vázquez. Hay un compromiso en pensando si llegas a ganar el gobierno, de poder concretar esta reivindicación. Es la meta que tenés ahí, ¿no? Y incluso en el programa está redactado de una forma similar, teniendo como base o teniendo como elemento central el 6% y el 1% en ciencia y tecnología, ¿no? Yo creo que hay que caminar hacia eso. El tema es poder poner una tabla, bueno, cuánto tiempo te puede llevar concretar eso, pero afloró con mucha fuerza, por ejemplo, el tema de la ciencia y la tecnología con la pandemia, pero además con las oportunidades que se te presentan. Yo creo que hay que trabajar muy bien, y el tema de educación sin duda. Si yo me planteo universalizar la educación inicial desde los 3 años en adelante, ahí vas a tener que reforzar bastante los recursos. Pero hay que plantearse en cuánto tiempo. Por ejemplo, si nosotros decimos hay que duplicar la cantidad de niños que asisten a la educación de tiempo extendido o escuela de tiempo completo, cualquiera de las dos, hoy no me acuerdo la cantidad exacta de niños. Bueno, si lo duplicas, ¿cuánto precisa? Eso se calculó, no vas a llegar al 100%. Lo bueno sería sentar una mesa con otros actores políticos y sociales para decir, bueno, en 15 años, en 10 años lograremos la cobertura universal del tiempo extendido, por ejemplo. Y bueno, pensando un poco en el final de la campaña, ¿has hablado con José Mujica? ¿Te dio algún consejo para cuando, en caso de que llegues al gobierno, para este último tramo de la campaña? Sí, claro. No, para la campaña no tanto, sino pensando en el país, ¿no? Te habla de tantas cosas, te habla de la ganadería, del pasto, del paspalum, también te habla de cómo manejarse, y eso no digo que te aconseje, pero te habla de los cuidados que tenés que tener, de cómo tenés que dialogar. Es permanente. Tú vas a conversar por un tema y terminas hablando de otros. Normalmente te lleva por el lado de la biología y la producción. Es para donde más me empuja. Es una preocupación. Es una obsesión que tiene sobre la necesidad de incorporar calidad en la producción nacional. Él siempre tuvo la cabeza muy puesta en el Uruguay productivo, ¿verdad? Además de una filosofía muy particular sobre la razón de ser de la política. Pero ahora está leyendo mucho el tema ciencia y lo que puede avanzar o cómo puedes aumentar la producción en base a la calidad que la ciencia te está permitiendo. Yo creo que vale la pena, porque aparte lee mucho. ¿Dónde vas a pasar el domingo? En casa hasta la tarde. ¿La sede de Salinas? No tengo que ir a votar a Canelones. Yo tengo la credencial de Canelones todavía. ¿Votas temprano? De Salinas. Sí. ¿Votas temprano? 10:30 por ahí. Porque hay que coordinar también, porque en la misma localidad donde yo voto, vota el presidente de la República. Entonces los periodistas te piden coordinar, sí, en la ciudad de Canelones. Bueno, yo sigo allá, entonces después me volveré para casa y de tarde nos vendremos acá a Montevideo. Yamandu, ¿qué crees que diría Bebe Orsi y Doña Carmen en este momento? Bebe y la Beba, los dos. Bebe y la Beba. Ay, como me dice, tengo un diputado blanco que vivía a media cuadra de casa. Entonces se encontraba con mi vieja, Sebastián Andújar, ¿no? Y decía, yo le digo a Yamandu que no se peleen, que ustedes no se peleen tanto. Mi vieja me diría siempre eso, y hasta hoy nos reímos con Sebastián de eso. Los veteranos tienen seguirán así, ¿no? Muy sanos, y lo importante es que no te pelees tanto. Ese era el mensaje, y estoy seguro que los dos me dirían un poco eso, del cuidado que hay que tener en las relaciones humanas, en esto de la política que a veces tiene cosas tan complicadas. ¿Y en la interna familiar hay un recaudo que estés pensando tener en el caso de ser electo presidente? Varios, ¿no? Varios. ¿Cuál? Pero tenemos que cuidarnos bastante mejor y saber que hay un nivel de exposición que no solo te expone a ti, sino a tus seres queridos, mi esposa Laura y los gurises. Pero
Pero también, por suerte, hay un entorno de vecinos y de amigos que tienen claro y están a la orden. No le hemos hablado y quiero preguntártelo antes de cerrar ya esta entrevista. ¿Cómo valorarías la relación que has establecido con Carolina Cose, a quien conoces ya hace muchos años, pero ahora en un vínculo distinto? Pero espectacular. ¿No? Mirá que yo la conocía, nosotros estábamos en la Intendencia, estaba en Antel, seguí yo, fui intendente, ella era la ministra de Industria, o sea que relación muy fluida. Y bueno, ahora como intendente, ahora en este mano a mano, en el más íntimo, no solo jugando de memoria, sino que aparte me divertí mucho, de verdad. Hay una faceta ahí que nos reímos bastante, y eso es algo que no parece importante, pero es central. Quiero contarles a la audiencia un detalle que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Vino un Yamandú Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, sin asesores de imagen, sin asesor programático, sin equipo de campaña. Vino como un individuo que se está postulando a la presidencia. Gracias, de verdad, por haber sido parte de esta entrevista en Ciclo. Por todo lo que hacen, además. Gracias, Mariana. Un placer. Seguimos con más información. Llegamos a la semana de las elecciones y este domingo hay muchas definiciones en juego. Para repasarlas, recibimos hoy en nuestra mesa de análisis de Ciclo a Mariana Pomies, directora de Cifra. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También a Eduardo Botinelli, director de Factum. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y a Antonio Cardarello, politólogo e investigador de la Universidad de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos por igual, pero especialmente a Eduardo y a Mariana, que tienen muchísimo trabajo en estos días y que además son recurrentes porque es la segunda vez que vienen a pocos días de las elecciones a Ciclo, así que les agradecemos mucho y lo valoramos. Primero, bueno, la pregunta que se impone y que está esperando la gente seguramente, y es ¿qué escenario podemos esperar de este domingo? En base a las encuestas de intención de voto que se han publicado. Bueno, yo veo el primer aspecto a mencionar como un escenario de cierta incertidumbre, porque hay como un resultado parejo en cuanto a lo que son los bloques o las mitades, ¿no? Lo que para nosotros es claro es que va a haber una segunda vuelta, va a haber balotaje, que el Frente Amplio va a seguir siendo el partido más votado, como viene siendo desde hace 15 años, y que con muy alta probabilidad el segundo partido sea el Partido Nacional. Eduardo, un poco por el mismo lado. Sí, coincido con lo mismo. Creo que hay un factor muy relevante a mirar, y es cómo se termina distribuyendo el Parlamento. Por un lado el Senado, por otro lado diputados. Y diría, una cuestión como resumida es, podemos tener muy pequeños cambios cuantitativos que provoquen grandes cambios cualitativos. Es decir, algún partido que por muy pocos votos no entre a diputados, y eso cambia la distribución de las bancas. Fundamentalmente el primer afectado positivamente en ese caso sería el Frente Amplio. Lo mismo pasa en el Senado, si entran o no dos partidos que pueden estar peleando el acceso al Senado es una cosa, si no entran es otra, y eso creo que es un dato muy relevante para un posible gobierno, pero también para lo que puede ser una segunda vuelta. Sí, escenario de gran estabilidad, ¿no? Desde las internas. Si uno lo mira pensando en los dos bloques, hay como una estabilidad bastante notoria. Donde sí hemos tenido algún cambio es en la interna de la coalición de gobierno, donde el Partido Colorado ha mejorado su votación, cuando el resultado de la interna a priori no le hacía esperar, y un descenso del Partido Nacional, donde no hay un efecto rebote como hubo en 2019, sino que tiene una caída y una meseta ahí más sostenida. De todos modos, en un escenario de balotaje, como todas las consultoras prevén, porque es muy difícil que el Frente Amplio pudiera ganar en primera vuelta, todo hace suponer que va a ser entre Yamandú Orsi, candidato de Frente Amplio, y Álvaro Delgado del Partido Nacional. Y la expectativa más grande que tenemos todos es lo que decía Eduardo de qué va a pasar con el Parlamento. Si el Frente Amplio llega a la mayoría absoluta en ambas cámaras, si lo consigue solo en el Senado, si es la coalición de gobierno la que finalmente lo hace, y eso va a depender en gran medida de cómo voten esos partidos chicos que están con una banca en diputados en muchos casos segura, y en otros con expectativa de llegar al Senado.
Y en base a las cifras, tanto de cifra, valga la redundancia, como de factum, ustedes dirían que cuál es el escenario más probable en términos, por un lado les pregunto, en términos de mayorías parlamentarias para el Frente Amplio, ¿qué escenario vislumbran como más probable el próximo domingo? Y también en términos del ingreso de algunos partidos al Senado. Parece bastante claro por las cifras que van a ingresar, sin duda, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado al Senado, muy probablemente Cabildo Abierto, pero ¿qué pasa con el Partido Independiente y con el Partido de Salle Identidad Soberana? Esas dos preguntas. Las mayorías parlamentarias y qué pasa con el Senado en términos del ingreso de partidos chicos. Bueno, eso es difícil de prever con los números que tenemos ahora porque pequeños movimientos hacia arriba o hacia abajo pueden hacer que el Partido Independiente tenga una banca en el Senado. Puede ser que Salle también alcance una banca en el Senado, o puede ser que Salle se quede con una sola banca en diputado. O sea, creo que como por pequeños márgenes y porque además la encuesta en sí misma tiene un margen de error más grande que lo que se requiere para llegar a la Cámara de Diputados, es difícil de prever. Lo que está claro es que es probable que ningún partido tenga la mayoría, ningún bloque tenga la mayoría parlamentaria en diputados, y puede ser que no lo tengan senadores. Sí, es probable que el Frente Amplio, por ejemplo, pueda terminar con 15 senadores y que la mayoría que pueda obtener en el Senado dependa de la elección presidencial, que recordemos que en la fórmula presidencial no solo se elige el presidente, sino el vice, que preside el Senado y tiene voz y voto. Sí, de hecho pasó en 2014, ¿no? En 2014 el Frente Amplio llegó con 15 senadores y 50 diputados, votando el 47,8, ¿no? Y de hecho la mayoría en diputados la obtiene por muy pocos votos, porque en aquel momento no entró el PERI, ¿no? Si el PERI hubiese entrado, que le faltaron 3.500 votos más o menos, el Frente se hubiese quedado sin mayoría, votando casi el 48%. Y por eso decía lo de los pequeños movimientos, porque en 2009 votó lo mismo, pero fue más contundente. Sí, fue más contundente la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que está en disputa el tema de las posibilidades del Partido Independiente y de Identidad Soberana, de Salle, de ingresar al Senado. Hay un factor que es la capacidad que pueda tener, sobre todo todos los partidos menores, porque también para el caso de diputados, pero en este caso por el volumen más relevante todavía, la distribución de hojas de votación en los circuitos, ¿no? Tenemos más de 7.000 circuitos en todo el país. Llegar a todos esos circuitos, o por lo menos a la gran mayoría, con hoja de votación, que estén durante todo el día, que la gente que quiera votarlo, si no tiene la hoja, lo pueda votar, es un factor que puede decidir el acceso o no a la banca. Ahí se favorecen los partidos que tienen, y los sectores que tienen estructura, que tienen capacidad de tener delegados en todos o en la mayoría de los circuitos. Estos partidos de pequeño porte tienen un delegado general que recorre una serie de circuitos, pero importa mucho para aquel que no lleva su hoja de votación, su lista en el bolsillo, cómo lo encuentras, cómo distribuye. Y si vos llegás más tarde al lugar de votación, al cuarto secreto, vas a tener que colocar tu oferta electoral más lejos, en un lugar menos visible. Todo eso puede parecer baladí, pero impacta. Nosotros que preguntamos si llevan la lista o la recogen ahí, casi 4 de 10 la agarran en el cuarto de votación. Con lo cual, si las listas no están, en eso creo que el Partido Independiente, por su propia historia, debería tener un poco más de estructura, que Identidad Soberana, como para tratar de cubrir más circuitos. Me parece difícil para el partido de Salle, que es relativamente nuevo, que estén los 7.000 y pico de circuitos. Dudo que lo logre. Quizá en el caso del Pilo, que lo pueda ayudar es que en esta elección tiene una oferta diversificada en diputados, ¿no? Tiene 4 listas a diputado en Montevideo. Quizá eso lo puede ayudar a distintos grupos a traccionar. Y en estos días quedan pocos días, y sin embargo hay porcentajes, en algunos casos de algunas encuestadoras dan porcentajes importantes de indecisos y de indecisas. ¿Qué factores consideran que finalmente terminan inclinando a las personas a votar a un bloque o a otro, o a votar a los partidos chicos? ¿Qué factores determinan esa elección de último momento? No sé si está estudiado eso, pero percepción de ustedes también puede ser. No, a ver, yo creo que en los procesos de decisión hay distintos niveles. Está el que no sabe, el que no quiere decir, que son dos perfiles distintos, ahí ya tenemos, y otros que podemos llamar el voto débil, que es mayor. Ese voto débil en general tiene decidido que no va a votar, ¿no? Y en todo caso sabe una oferta más acotada. En general es,
hay una parte de voto débil del Frente Amplio, pero que no tiene segunda opción. Es decir, bueno, en realidad yo no estoy seguro de votar al Frente Amplio. Ahora, ¿qué otra cosa votaría? Bueno, no tengo ninguna otra. En el caso de los votantes de la coalición, tiende a haber mucho de, yo votaría ¿estás seguro? No del todo. ¿Con quién duda? Y es otro de la coalición. Es decir, en términos de bloque, la indecisión es menor. Ahora, ¿qué factores inciden? Son, digamos, muy diversos. Muy diversos porque cuando se indaga, se profundiza en estudios cualitativos también, hay diversidad temática, tiene que ver con, muchas veces se dice, no, son del centro ideológico. Son del centro ideológico porque se sitúan en el centro, pero no porque ideológicamente sean de centro. Es porque no tienen una definición ideológica, que son dos cosas distintas. Entonces, mucho lo que pesa son las situaciones personales. Desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la seguridad pública, hoy aparecen como dos factores que están permanentemente arriba de la mesa. Y lo otro es la definición o la cercanía o la evaluación que hace sobre este gobierno y sobre los gobiernos del Frente Amplio, o la imagen o el posicionamiento que tiene con respecto al sistema político, ¿no? Y eso, de alguna forma, nos va ayudando a entender cómo podría ser un comportamiento. Aproximarnos, digamos. Y son factores además que se usan para la proyección de indecisos. No, y otro tema es esa gente que está menos interesada en política, que es refractaria a política, que recién en estos últimos días está tomando conciencia de que el domingo tiene que ir a votar. Es muy probable, eso dice la teoría y en algún estudio se ha confirmado acá en Uruguay, que recurre a lo que piensan sus grupos de pares más cercanos, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Es el lugar al que recurre para informarse de política y muy probablemente tome la decisión por esas opiniones. ¿Y cómo piensan que han incidido las campañas de los partidos políticos en la evolución de la intención de voto de los partidos? O en otros términos, si quieren ponerlo en otros términos, ¿cómo han observado el éxito o no de las campañas de los distintos partidos políticos? Bueno, yo creo que han tenido como... ¿Cómo medimos el éxito de una campaña? El éxito de una campaña la podemos medir por la votación alcanzada o por el nivel de conocimiento que alcanza el candidato, ¿no? Yo creo que ahí es dispar pensando en las tres campañas. La campaña más visible, o que por lo menos desde el punto de vista de la audiencia, de la percepción de la audiencia, no parece así en las inversiones, porque en estos días se estuvieron comunicando las inversiones y no coincide mucho con la percepción de la gente, ¿no? La de Ojeda ha sido muy visible, la gente es la que tiene más presente, la sensación de que ha estado cubriendo todos los medios y de forma muy intensa, y lo que logró es que la gente conozca y evalúe al menos la posibilidad de votar a Ojeda, que era un candidato que hace 5 meses la gente ni se imaginaba que podía llegar a votar. Eso es una campaña exitosa. El nivel de conocimiento del candidato es altísimo, entonces eso creo que es bueno. Después tal vez todo eso no se materializa en votos, es cierto, y probablemente quede tercero. Ahora, creo que igual ha hecho una muy buena campaña para lograr estos resultados tan rápidamente. Por otro lado, la campaña del Frente Amplio ha apostado a otra cosa, no a tanta visibilidad en los medios, sino un cara a cara, puerta a puerta, pueblo a pueblo, no sé cómo le llamen. Y eso, si miro los resultados, son más dudosos, porque yo veo mucha estabilidad en el voto del Frente. No parece haberse movido en estos meses, casi desde la interna, la intención de voto. Y más bien lo que es esperable, lo que suele pasar es que la popularidad del principal candidato, que ya era muy conocido, que es Orsi, no es que haya aumentado, sino que ha bajado porque se va volviendo contrincante para los demás. Entonces va generando como más resistencia en aquellos que lo visualizan ya como el oponente, ¿no? Entonces me cuesta, hasta no llegar a los resultados electorales, evaluar el resultado de esa campaña que ha tenido una estrategia diferente, ¿no? Y después la de Delgado ha sido una campaña como más errática en cuanto a sus objetivos, porque ha buscado posicionar al candidato como alguien experiente y muy cercano al presidente, pero la intención de voto a partir de junio lo que ha hecho es bajar. Entonces tampoco sería tan exitosa en ese sentido, salvo que el domingo nos sorprenda con una votación muy buena. Yo creo que era una campaña que tendría que haber rendido más, porque tenía que capitalizar una buena imagen de la gestión, una buena imagen del presidente, y sin embargo le está costando.
No, yo en términos de campaña también podemos evaluar un poco el impacto en la opinión pública y un poco el impacto más desde el punto de vista político y de discusión democrática, si se quiere, y en eso ha sido una campaña muy mala porque no ha habido discusión programática. En general. En general, sí, digamos. Podrán defender que se presentaron propuestas, pero discusión programática no hubo. Las propuestas no hay ninguna disruptiva que haya prendido en la gente tampoco. No se ha hablado prácticamente, en parte porque se metió el plebiscito de seguridad social en el medio, pero no se ha hablado de la principal preocupación de la población. Seguridad pública se menciona, pero no hay propuestas concretas. Me sorprendió un poco esto que decías de la inversión, la baja inversión de Cabildo Abierto en medios de comunicación. Uno pensaba que podría llegar a tener más recursos para invertir y fue muy bajo. Me acordé hablando del tema seguridad, que ha tratado de meter el tema en la discusión y le ha costado mucho. Entonces, desde ese lugar ha sido una campaña muy pobre y creo que en parte hay muchos factores, los liderazgos, los carismas o la falta de. Creo que también ha habido estrategias a las defensivas básicamente, ¿no? O de bajo riesgo. Y creo que tanto Orsi como Delgado están pensando mucho más en noviembre que en octubre, y diría que no empezaron a pensar ahora, sino que lo empezaron a pensar en febrero, es decir, pensando ya tener ganada la interna, toda la campaña estuvo muy dirigida más a noviembre y guardar baterías para noviembre que este periodo electoral. Sí. A ver, yo creo que el principal, lo dicen los responsables y los estudiosos de las campañas electorales y del marketing político, que el principal efecto que tienen las campañas electorales es el reforzamiento del voto, más que el de conseguir nuevos adeptos, o sea, lograr conversos, gente que a priori está predispuesta a votar a un partido o un bloque y que por la campaña se cambie totalmente de orientación, parece difícil. Quizá dentro del bloque, en este caso, en esta campaña, el caso de Ojeda puede ser un caso que vaya en ese sentido de un candidato que se instala, que logra un nivel de conocimiento alto, como decía Mariana, que no tenía, y que logre modificar. Pero si uno lo piensa entre los dos grandes bloques, entre Frente Amplio y la Coalición Republicana, en realidad la campaña electoral no ha generado cambios drásticos en la intención de voto en el electorado. Entonces, ¿qué rol juega la campaña? ¿O qué se considera una campaña exitosa? Yo sumaría lo que dijo Mariana de ver cuántos votos conseguís, ver qué nivel de conocimiento alcanzás, en qué medida cumplís las expectativas que te planteaste. Y hoy estamos hablando con Eduardo fuera de cámara que de repente puede haber algún candidato, Ojeda, que se pone como meta: yo voy a llegar al balotaje, voy a desplazar al Partido Nacional. Y de repente supera en votación a lo que fue la elección de 2009, que ha sido la mejor del Partido Colorado del siglo XXI, pero sin embargo para los objetivos que se puso la campaña es un fracaso, porque él puso el techo más alto de lo que la campaña podía llegar efectivamente. Y para cerrar esta mesa, ¿qué perspectivas, porque no hablamos nada, pero un comentario breve respecto a los plebiscitos de allanamientos nocturnos, plebiscito de la seguridad social? ¿Cuáles son las perspectivas en base a los datos que ustedes tienen? Yo creo que el mecanismo que tenemos de plebiscito asociado votado en las mismas instancias presidenciales y parlamentarias los perjudica mucho, ¿no? Porque el foco de la atención de la gente está puesto en votar presidente, ¿no? Y estos otros les ha pasado, si miramos los últimos 3, han perdido por poco, por 3-4 puntos, cuando tal vez en algún momento tenían había un porcentaje bastante mayor que los acompañaba. Entonces creo que ese es el primer problema. El segundo problema es que además eligieron papeletas casi indistinguibles, entre blanco y amarillo. El otro día me preguntaban si un daltónico las distingue. Yo no soy daltónica, no sé cuál es qué confunden, pero se parecen bastante. Y además me confundo. Al final, ¿cuál era la blanca y cuál era la amarilla? ¿Cuál era la que yo quería votar? Me parece muy complicado. Entonces, más allá de las intenciones, creo que el sistema o cómo lo estamos llevando adelante no favorece a los plebiscitos. Dicho esto, nosotros lo que vemos es en ambos una baja en la intención de voto desde mayo, junio en adelante.
con toda esa baja, el plebiscito de los allanamientos podría llegar a salir. Está en torno a la intención de voto de aprobación. El tema es que la gente efectivamente se acuerde de llevar la papeleta, en sobre. Si el partido que vota no vino con la papeleta, que la adjunte. Si va a buscar la papeleta ahí, que no se equivoque cuando agarre, que no se ponga muy nervioso porque además encontrar ya las otras papeletas son muchísimas, cada vez ni por colores se distinguen, es muy complicado. Y en esta elección muchas más incluso. Sí, por eso, y además hay papeletas coloradas que son celestes, hay papeletas también coloradas que son de 3 colores. Bueno, pobre la gente que lo vaya a buscar ahí, va a ser complicado. Encima se tiene que acordar de poner el sí. ¿Cuál sí? ¿El blanco o el amarillo? Me parece demasiado estrés. Entonces, creo que el de los allanamientos podría llegar a salir. Yo creo que el plebiscito de la seguridad social es muy difícil que salga. Sí, coincido lo con mismo, lo sí. mismo Y además que la barrera es muy alta, ¿no? Es decir, es una sola acción, no es que todo el mundo toma acción, es mucho de proactividad el sí. No es como en referéndum que tiene el sí y el no. Claro. ¿No? Entonces, acá favorece al no en el sentido de que. Y el sí tiene que superar el 50% del total de votantes. No ni siquiera. ¿no? Favorece al no. Claro. Y eso ha llevado, recogiendo lo que decía Mariana al principio, que si uno mira el total de plebiscitos que tenemos desde el 89 para acá, son muy pocos los que han sido aprobados. ¿Sí? El plebiscito del 89 de los jubilados, el otro de los jubilados del 94, lo cual te muestra es un argumento que maneja la gente del sí también. Sí, pero la diferencia es que esos dos plebiscitos fueron impulsados por la organización de jubilados, que ha estado bastante reticente en este plebiscito en cuanto al impulso del mismo y a la campaña propiamente dicha. Y el otro es el plebiscito del agua en 2004. Y de 2004 para acá, todas las elecciones hemos tenido plebiscitos y ninguno ha alcanzado el 50%. La reforma constitucional no fue con elección. Claro, fue separada de la del 96 y bueno, quizá debería repensarse. En gran medida coincido con lo que decía Mariana, para jerarquizar la discusión sobre una reforma constitucional, que no es un tema, por cierto, menor, pero que en una campaña presidencial y legislativa queda subsumida. Bueno, veremos entonces finalmente lo que pasa el domingo. Les agradecemos mucho a Eduardo, a Antonio y Mariana por estos minutos en ciclo y seguimos con más información. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La campaña política ha tenido momentos muy serios, momentos muy tensos, pero también de los otros. Bueno, justamente para tener esa otra mirada que se sale un poco de lo protocolar, es que vamos a hacer una colaboración con el señor Z de Sin TV para este resumen de campaña alternativo. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. ¿Yo? ¿De Capricornio? Yamandu Orsi, bienvenido y gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Es hora que empieces a hablar, Tribilín. Es hora que abras la boca. Que todo el mundo se saque la foto con Tribilín. Ya no existe más, es Goofy, ahora hace años que es Goofy. Y nadie le avisó que no existe. Ojeda es medio rabanito. Si yo soy un rabanito, su candidato es un tubérculo porque vive bajo tierra. Algunos bromean con que el Partido Independiente es tan chico que podría tener reuniones en un ascensor. Yo siento que soy un candidato, quizá no es el candidato que entusiasma a las masas. 32 años, miren lo que es. Un bombón, 32 años, miren lo que es. Un bombón. ¿Cuál era poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial? En la foto que tomó Andrés Ojeda se lo ve con el presidente de la República. Yo me reúno con la calle Pou, bastante más seguido. Qué celoso se puso a la. No hay que ser un experto en política para darse cuenta dónde está el corazón del presidente de la República. Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. ¿Astor y Vergarismo? Claro que sí. La Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra. O aprendes a querer las pinas o no aceptes rosas. No se lo voy a
Usted trata de ladrones Sí, al señor, sistema trato político. de ladrones ¿Sabe lo a que los es? ladrones. No quiere usted- Hoy tenemos familias multiespecie. Graciela Bianchi volvió a publicar una fake news, una noticia falsa. Fake news. Lo hice a propósito. Hoy se suman nuestras mascotas. Su perro, su gato, su erizo, su hurón, lo que tenga. No desmiento conocerla, lo que estoy diciendo es que no es mi novia, ¿se entiende? Yo estaba como el bichito de Jurassic Park, ¿verdad? ¿Te acordás? Este jueves difundimos en la diaria los últimos datos de la encuesta de intención de voto de la Usina de Percepción Ciudadana, y para comentar un poco más este panorama de cara a las elecciones nacionales, que son este domingo, recibimos con mucho gusto en ciclo a Alejandra González, investigadora de la Usina. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, ¿cuál es el escenario que podemos esperar para el próximo domingo? Bien, bueno, en esta última consulta que se terminó de procesar hace horas, en primer lugar podemos decir que tenemos un 89% de la ciudadanía que ya tendría definido su voto. Hay un 8% que los clasificamos dentro de los indefinidos, por no llamarles indecisos, porque en realidad no es que optarían por uno o por otro, sino que los llamamos indefinidos. Así que eso suma un 8%, y hay un 3% de la ciudadanía que votaría en blanco y anulado. Este es el escenario en esta última votación. En esta última sondeo de intención de votos. Como aspecto interesante, si les parece, podemos ir a las intenciones por partido. En esta oportunidad lo que pudimos hacer básicamente es proyectar los indefinidos, ese 8% que mencionábamos anteriormente, donde les pudimos asignar posibles partidos a los cuales votarían en función de distintos indicadores. Recordemos que en el marco la Usina trabaja con una metodología de panel, entonces podemos hacer la trazabilidad de las personas que integran, estas 500 personas que integran el panel, a las cuales todas las semanas les hacemos encuestas. Es una población representativa de la población uruguaya, por supuesto, ¿no? En ese sentido, la particularidad de trabajar en panel y tener un panel permanente nos permite ver cómo han estado oscilando a lo largo del tiempo, entre otras cosas, por ejemplo, los indefinidos, los indecisos. Y en ese sentido, de este 8%, hay un 7% que lo pudimos destinar a distintos partidos, y un 1% que estaría más del lado de blanco y anulado. Bien, entonces, teniendo en cuenta este escenario, el Frente Amplio tiene un 45% de intención de votos, sumado a este 2% de indecisos que votarían al Frente Amplio. Sobre una propensión a votar el Frente Amplio en el caso de tener que definirse de acá al domingo, ¿no? Exacto. Esta proyección de indefinidos también tiene que ver con algunos aspectos ideológicos de distintos indicadores que hemos ido midiendo de las personas a lo largo de las mediciones, que nos permiten asociarlos a determinados partidos, ¿no? Esto es un poco para hacer esa aclaración. Entonces, de ese 8 hay un 2% que estaría propenso a votar el Frente Amplio, o sea que el Frente Amplio estaría en un 47% de intención. En el marco de la coalición designamos el 4% restante, esto es, entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. O sea, 4% de esos indefinidos irían en la proyección a la coalición de gobierno. Exactamente. En ese sentido, contabilizando estos indecisos indefinidos, tenemos al Partido Nacional con un 25% de intención de votos, el Partido Colorado con un 16%, el Cabildo Abierto con un 3% y el Partido Independiente con un 1%. O sea, si hacemos la sumatoria de todos los partidos que integran la coalición, estamos hablando de que la coalición llegaría a un 45% y el Frente Amplio un 47%. Siempre es importante hacer esta aclaración. No votamos coalición en octubre, lo que se vota son distintos partidos, distintos lemas distintos, por lo tanto no es lineal hacer la sumatoria de todos los partidos que integran la coalición. Pero como es un pedido tan recurrente, bueno, ¿cómo hacemos esta medición? Pero recordar siempre que no es algo tan lineal. Sí, no es lineal. Claramente en el caso, por ejemplo, del balotaje, que es la siguiente elección que vamos a tener, tuvimos pruebas de eso en campañas electorales anteriores, como hubo migración de votos, por ejemplo, del Partido Colorado, Cabildo Abierto para el Frente Amplio. Capaz que sí es una proyección bastante ajustada de lo que puede llegar a ser las mayorías parlamentarias eventualmente, aunque Cabildo Abierto por ahora en esta campaña se ha mostrado reticente a ya alinearse con el resto de los partidos de la coalición, ¿no? Sí, ahí hay un tema con estos datos, con esta medición,
podríamos estimar que el Frente Amplio llegue a alcanzar 15 senadores. Una mayoría parlamentaria, no una obtención en primera vuelta. O sea, claro, estaríamos... estos números todavía nos dejan un poco lejos de pensar en una primera vuelta, ¿no? Pero sí son números que podríamos asignarle, por lo pronto, a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados el escenario es muy distinto, es muy cambiante. Recordemos que ahora en octubre son 11 la cantidad de partidos que van a estar disputando la presidencia. Por supuesto que hay favoritos, pero la realidad es que al momento de repartir esos votos y demás, la división de los partidos también juega un papel importante. Por lo tanto, es muy incierto qué puede llegar a pasar con la Cámara de Diputados. No podemos hablar de una mayoría hasta hoy con estos datos, ¿no? No podríamos llegar a proyectar una mayoría parlamentaria en diputados para el Frente Amplio, pero tampoco para la coalición, con los datos de hoy. Y con los datos de la usina de hoy, el Senado, ya tendríamos que descartar, por ejemplo, la posibilidad de que el Partido Independiente o que el Partido Gustavo Salla y Identidad Soberana lleguen al Senado, ¿es de descartar? Bueno, nosotros para esta medición no medimos específicamente Identidad Soberana, por la muestra que tenemos, pero sí es bien relevante esta pregunta porque en realidad sabemos que del porcentaje de otros partidos, ese grupo que nosotros la catalogamos con otro, ese 4%, sí tiene un peso significativo de Identidad Soberana. O sea, los datos nos dan que tiene un peso significativo. No podemos asignarle algún valor específico en cuanto a bancas, porque la medición estrictamente no la hicimos, porque es un tema de muestras y demás, pero en realidad sabemos que en el marco de esa cantidad de partidos tiene un peso significativo, sí, por supuesto. Pero que para asignar una banca en el Senado en general los partidos precisan un 3% aproximadamente de intención de voto. No podríamos descartar ese 3%, pero tampoco tenemos elementos como para asegurarlo. Entonces tenemos mucha cautela ahí, ¿no? Porque estamos hablando de 75.000 votos más o menos. O sea, es un porcentaje bien relevante de ese 4% que nuclea a los otros partidos, ¿no? Alejandra, ¿cómo ha evolucionado la intención de voto de los distintos partidos políticos y ustedes desde la usina qué es lo que creen que ha pesado más para justamente esa evolución? Bueno, nosotros lo que hemos estado viendo, hay algunos aspectos bien significativos o hechos de pronto a los que les podíamos asociar algún posible cambio de votos. Por ejemplo, volvemos a lo mismo de esta modalidad de panel que tiene la usina que nos permite ir midiendo las diferentes tendencias. Ahí vemos que había un núcleo duro de personas que en mediciones anteriores también seguía... hay un 44 más o menos que seguía firme con intención de votar al Frente Amplio, y después esos porcentajes que han ido variando de 46, 47, 48, sobre todo se trataba de indecisos que iban y venían hacia y desde el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema como relevante de destacar ahí, que hay un núcleo duro, un 44%, que permanentemente ha sostenido que votará al Frente Amplio. Las oscilaciones de porcentajes menores de una punta u otra de ese trayecto son mayormente de indecisos que en algún momento plantean que no saben, en otro momento que plantean que votarían al Frente Amplio. Pero no se van a la coalición. Eso es como bien importante, que es uno de los aspectos más relevantes que pudimos medir. Es decir, bueno, un tercio de las personas que hoy dicen que van a votar al Partido Colorado, en junio eran votantes del Partido Nacional. Entonces vemos que hay una barrera mucho más baja en la coalición, donde generalmente el movimiento de los votos oscila entre partidos a la interna de la coalición, podríamos decir eso. No tanto entre bloques, sino más a la interna. Estaría captando el Frente Amplio bloques votos indecisos, y la coalición tenía un movimiento grande dentro de la coalición también, ¿no? O sea, ese sería como el escenario, más allá de que, por supuesto, hay indecisos que después terminan votando partidos de la coalición, pero el movimiento más grande se ha visto ahí. Y nosotros tenemos como un quiebre importante, sobre todo a partir de las internas, que eso fue notorio. Teníamos un Partido Colorado que venía en un 8%, a partir de la interna donde el Partido Nacional dictaminó la fórmula, y se conoció la fórmula del Partido Colorado, ahí empezó a crecer el Partido Colorado en detrimento del Partido Nacional. O sea, ese quiebre lo vemos como bien significativo, y esta modalidad de panel nos permitió medir si efectivamente podíamos asignarle esto al... Y bueno, así fue que pudimos hacer esta estimación de indecisos.
pero luego de lo que fueron las internas no hay ningún episodio, ninguna acción dentro de la campaña política que haya volcado así, no se ve en esa. Y bueno, esa en realidad maniobra. si nosotros hacemos como un análisis, que sobre todo hay muchos politólogos que están como en esa línea y tratando de identificar algunos aspectos. El Partido Nacional también ha tenido algunos episodios notorios, ¿no? que posiblemente también pueden haber afectado a la imagen, más allá de esta fórmula presidencial en sí misma. También porque perdón Alejandra, pero en esa época pasó todo el caso Caram, ¿no? Por eso tenemos el caso Caram, tenemos también el caso Penades, también tenemos el caso vinculado a Raffo, que salió de la 71. O sea, la 71 puede ser la lista más de derecha, si se quiere, dentro del Partido Nacional. Puede que algunos votantes de la 71 estén más tentados a votar a Ojeda. O sea, son posibilidades, ¿no? Que dentro de todo el universo que está pasando. Pero también ingresó Bordaberry, eso es un tema que hay que tener en cuenta. Y si nosotros nos centramos en lo que pasó en las internas, donde Ojeda tenía más o menos 40.000 votos, podemos decir que es una buena campaña. No estaba tan holgado en las internas y sin embargo ahora vemos que ha tenido un repunte bien interesante el Partido Colorado. Y además de pronto también el tema novedad también ha influido. En su momento con Sartori influyó, también con Talvi, ¿no? O sea, en otros esquemas, así que posiblemente sean muchos de estos factores los que pueden estar incidiendo en eso. Respecto a la intención de voto a los plebiscitos, ¿qué arrojan los resultados de la usina? Bien, también medimos balotage, pero capaz que vamos a los plebiscitos. Bueno, no, entonces pasamos primero al balotage y después a los plebiscitos. Bien, porque uno de los aspectos que hicimos con estos porcentajes, estaríamos diciendo que el balotage sería un hecho. Sí, son datos que nos llevarían a un encuentro entre Orsi y Delgado en noviembre. En ese sentido, tenemos una intención de voto del 49% para Orsi y un 41% para Delgado. Todavía tenemos un 10% de indeciso, pero todavía falta que pase octubre, ¿no? Así que, pero bueno, la tendencia es esa, 49% para Orsi y 41% para Delgado, en un escenario de balotaje. En ese caso, perdón, no hay una proyección del indeciso o el indefinido. O sea, nos quedamos con ese primer número. Lo que pasa que va a depender mucho de lo que termine pasando en octubre, lo que va a pasar. O sea, históricamente vemos que el Frente Amplio, ustedes lo comentaban, el Frente Amplio suele captar votos para noviembre. También hay que ver, estamos ante una coalición que está más consolidada. Veremos si eso influye o no en ese cambio de votos. Y también es cierto que el interior tiene un peso bien significativo. El Partido Nacional para las elecciones de octubre, para el Parlamento. Por eso, en algunos aspectos, ese concepto también cambia para noviembre. Entonces, veremos, vamos a tener otras mediciones de cara a un balotaje que nos dirán si esto va cambiando o no. Perfecto. Ahora sí pasamos a los plebiscitos, entonces. Bien. Recordemos que los plebiscitos se requiere un 50% para que efectivamente se aprueben. Estamos lejos de esos números en ambos casos. El del de Seguridad Social particularmente todavía está más lejos. Estamos en un 35% de personas que dicen que votarán el plebiscito de la Seguridad Social. Hay un 21% que dice que no lo tiene resuelto, o sea, podremos decirlo indecisos, y un 44% que dice que ya no votaría. O sea, generalmente a los plebiscitos, que es lo que ha pasado, recordemos que históricamente desde el 85 hasta ahora son 4 los aprobados y muchos de ellos con un nivel de intención de voto superior al 50%, que después no terminó sucediendo. Es un adicional en el momento de la votación. Se elige presidente, se elige parlamento y además las personas tienen que optar si eligen por un plebiscito o no. Entonces, este 35% que manifiesta que votará, después hay que considerar todo lo otro, o sea, desde la manifestación de expresión de que van a votar y concretar el voto, siempre hay un cambio bien significativo. Por eso estamos bastante lejos del 50% requerido, ¿no? Y más si le sumamos estos otros componentes que no están considerados acá. No sé, en esta encuesta particularmente consultamos si la persona votaría en el de Seguridad Social y vemos que 35% apoyaría la propuesta. En el de allanamientos nocturnos es un poco diferente, pero también estamos en un 46% de aprobación. No estamos con mediciones de un 50%,
Así que bueno, el escenario hasta ahora es un escenario de que ninguno de los dos alcanzaría el 50% requerido, que sabemos que es un requisito bien importante, ¿no? Alejandra, y este domingo se va a estar haciendo la proyección de escrutinio nuevamente, va a estar haciendo la usina de percepción ciudadana, se va a conocer los resultados a las 20:30 por TV Ciudad, en la pantalla de TV Ciudad y también por la web de la diaria. ¿Cómo vienen preparando ese trabajo? Bueno, sí, a partir de las 20:30 ya podemos estar dando los datos porque se levanta la veda, vamos a estar un rato antes. Esto, como pasó también en las internas y en otras instancias, esto es una actividad que se desarrolla con la comunidad de la diaria. Desde la usina proyectamos 200 circuitos en todo el país, de los 7.000 y algo que hay 200 circuitos donde se va a estar haciendo el relevamiento de los primeros 100 votos, con el apoyo de la comunidad de la diaria, que estarán registrados ante la Corte Electoral para participar una vez que se abran los sobres de votación. Los primeros 100 votos son emitidos a través de una web app a la usina, y el equipo de estadística empieza a hacer la proyección de escrutinio a partir de eso, que la idea es tenerlo, por supuesto, 20:30 cuando se levanta la veda. Esa es un poco la idea. Y ya está listo el reclutamiento, ya están todas las personas designadas para los circuitos. Exacto. Alejandra, muchísimas gracias, muchísima suerte además el próximo domingo, y muchas gracias también a toda la comunidad de la diaria que va a estar haciendo esa tarea fundamental, brindando los datos para ustedes poder tener a las 20:30 toda la información de la proyección de escrutinio. Nosotros en Ciclo nos reencontramos entonces en un programa especial el próximo lunes a partir de las 20 horas, tanto en nuestro canal de YouTube como por supuesto también en la red de televisión del interior. Y si les gustó el programa, recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido, y también dejarnos sus comentarios porque estamos muy atentos a sus opiniones. Y recuerden también que proyectos como Ciclo y como la proyección de escrutinio que mencionábamos recién son posibles gracias al apoyo de la comunidad de suscriptores y suscriptoras de la diaria. Así que si todavía no forman parte, los invitamos a ingresar a la web de la diaria y conocer todas las opciones para apoyar estos proyectos. Hasta el lunes, Carlos. Nos reencontramos el lunes. Que tengan muy buena jornada electoral.